Un programa en donde hablaremos de Brasil y de Uruguay. Este fin de semana elecciones en estos dos países y tenemos invitados para analizar precisamente los dos procesos electorales. En el caso de Brasil, en la segunda vuelta ya en definitiva. En el caso de Uruguay vendrá una segunda vuelta, pero analizaremos la primera que se dio este domingo. Gracias a Cristina Gómez, que se encuentra en Brasil. Ella es profesora investigadora de Flaxo, México. Y bueno, pues te saludo, Cristina, desde la Ciudad de México. Buenas noches y bienvenida. Muchas buenas noches, Carmen, y a todo el público de México. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Gracias a Mario Torrico Terán, que es profesor de Flaxo. Bienvenido. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches, Carmen. Gracias. Muchas gracias por la invitación. A los dos por estar aquí para hablar de Brasil y de Uruguay. Pero antes de escuchar su análisis, vamos a enlazar a Francho Barón, nuestro colega y corresponsal en Río de Janeiro, Brasil, que nos cuenta cómo estuvo este intenso proceso electoral en donde ha quedado reelecta la presidenta Dilma Rousseff. Nos cuenta Francho en este reporte que nos envía desde allá. Brasil amanece dividido este lunes tras la reelección de la presidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores, quien se impuso por un estrecho margen de 3 puntos sobre su opositor, el socialdemócrata Aécio Neves. En el mandato que iniciará el 1 de enero, Rousseff tendrá la titánica tarea de conducir un país polarizado en torno a dos modelos de desarrollo, el social, que ella defiende, y el económico, abanderado por Neves. Creo que el dilema será cómo contemplar a Dilma, a sus bases en los movimientos sociales, que ha asumido compromisos con ellos, que quieren que varios temas sejam radicalizados y tratados, como la reforma agraria, la cuestión indígena y todo eso, y por otro lado, como crear puentes con una oposición más fuerte y que tendería para un lado de un gobierno más conciliador y con menos identidad política. Los mercados, posicionados claramente a favor de la candidatura de Neves, no han tardado en reaccionar. La bolsa de São Paulo recibía la victoria de Rousseff con una fuerte caída y una depreciación del real, la moneda nacional. Las acciones de la estatal Petrobras también se han visto castigadas. Lo dicen los economistas, lo dicen los ciudadanos y lo dice la propia presidenta reelecta. Dilma Rousseff y su gobierno tendrán a partir de hoy el desafío de contener la inflación e impulsar el crecimiento, si quieren seguir profundizando en las políticas de reducción de la desigualdad que justamente han sido la bandera del Partido de los Trabajadores hasta hoy. Rousseff hizo un llamamiento al diálogo y a la unidad del país. Al preguntarle a los ciudadanos qué le pedirían a su presidenta para los próximos 4 años, las respuestas son variadas. Más transparencia en las cuentas públicas. Más transparencia en las cuentas públicas, más inversión en educación y salud y menos corrupción. Que continúe como hasta ahora, pero acabando las obras que comenzó. Que pidiese permiso, se marchara y dejase a otro en su lugar. Las elecciones de este domingo también dejan una oposición fortalecida con casi el 48.5% de los votos y un poder legislativo más fragmentado, con mayor presencia de pequeños partidos, algo que sin duda dificultará aún más la gobernabilidad de Brasil. CNN, Francho Barón, Río de Janeiro. Gracias, Francho, por este reporte. Y bueno, también en Río de Janeiro, como decíamos, Cristina Gómez, te encuentras ahí. ¿Cómo se vivió esta elección? ¿Qué se perfila para este segundo mandato de Dilma Rousseff? Cristina, ¿cómo ves las cosas? Sí, bueno, de hecho, Dilma ha declarado hoy, dado una entrevista en la Red Globo de televisión, y lo que se vivió aquí en Brasil fue, de hecho, una polarización muy fuerte, como nunca se había vivido antes, ¿no? Entonces, desde las jornadas de 2013, que se viene organizando pues grupos fuertes dentro de estas mismas jornadas, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, el PT, el Partido de los Trabajadores, un poco por afuera de las jornadas, intentando entender y responder, Dilma respondiendo a las demandas de esos movimientos, pero ya con las elecciones las cosas se quedaron bien claras, ¿no? Entonces, ya con la salida de Marina, que venía presentándose como una tercera vía, pero de hecho apoyó al candidato de Aécio Neves, ¿no? De la derecha, las cosas se fueron clareando de qué lado estaban cada candidato anterior, y esta polarización se dio y se concretó. Entonces, finalmente, como resultado de esas elecciones, eso de la fragmentación del Congreso es un hecho, no se ha perdido el gobierno la predominancia dentro del Congreso, ¿no? De hecho, en el Senado, de 81 senadores, 51
todavía serán de la situación, ¿no? Y 18 de la oposición, que va a subir a 27. Entonces, de todos modos, la situación sigue teniendo una predominancia en el Senado, ¿no? Pero entran ahí nombres, por un lado, nombres fuertes de la oposición, como José Serra, que fue el candidato a presidencia antes, Callado, y el mismo Romario, el gobernador Romario, que también apoyó a Aécio, ¿no? Y en la Cámara también las negociaciones eran un poco más complicadas, porque de 365 diputados de la situación, entre 513 diputados. Entonces, de hecho, sigue teniendo mayoría la situación, pero serán solamente 336. Entonces, un menor grupo, ¿no? Entonces tendrá que Dilma el reto de unir su base de apoyo para poder gobernar, ¿no? Respecto a la diferencia de número de votos para Dilma misma, ¿no? Es importante decir que aunque parece poco este porcentual de 3% de diferencia, pero eso representa 3.5 millones de personas. De hecho, Dilma tuvo 54.5 millones de votos, mientras que Aécio tuvo 51 millones. Entonces, como Brasil tiene una población tan grande, 3.5 millones de diferencia ya no se ve tampoco, como si hablamos de proporciones, ¿no? Entonces, por eso inmediatamente el candidato de oposición asumió inmediatamente, reconoció inmediatamente la victoria de Dilma, ¿no? Entonces, así se vivió inmediatamente. Dilma también hizo su discurso después de la oposición reconocer, ¿no? Ya se esperaba, porque los índices de aprobación del gobierno venían subiendo en las últimas 2 semanas, ¿no? De 39 hasta 43% de evaluación como excelente y bueno el gobierno de Dilma, mientras que sus niveles de rechazo venían bajando de 43 a 42, mientras que el opuesto pasaba con el candidato de oposición. La tendencia que se venía dibujando era el aumento de los niveles de rechazo de Aécio Neves, ¿no? Entonces, lo único que fue que ya al final, faltando pocos días, 2 días, de hecho 48 horas para las elecciones, salieron, como ya es costumbre en Brasil, de hecho ya es una tendencia, algunos escándalos que la prensa brasileña es totalmente favorable a la oposición, ¿no? Como dice Lula, es efectivamente un partido más de oposición. Entonces, con eso ellos siempre sueltan escándalos faltando días, ¿no? Para intentar manejar, es el uso político mismo de la información para manejar los resultados, ¿no? Y eso fue lo que pasó con el supuesto escándalo de Petrobras, que todavía no se investigó, ¿no? Además de que ya se venía divulgando bastante el escándalo del mensalón, pero a los 2 días finalmente hubo eso. Incluso el Partido de los Trabajadores entró ya con una demanda, con 7 demandas en la justicia para suspender y para que se investigue, sí, el escándalo de Petrobras, pero que no se haga el uso político como se estuvo haciendo a 2 días antes. Gracias a Cristina Gómez desde Brasil con su análisis sobre la elección en donde resultó reelecta la presidenta Dilma Rousseff. Bueno, pues Mario Torrico, antes de analizar Uruguay, ¿cómo viste el proceso electoral en Brasil? Un prolongado periodo de la opción política del Partido de los Pobres, el mandato de Lula, el mandato de Dilma, la reelección de Dilma. Sí, fue un proceso muy sui generis, porque inicialmente la elección de Dilma estaba dada por descontada hace varios meses, pero un accidente aéreo en el que muere uno de los candidatos presidenciales le imprime un giro inesperado al proceso electoral. Impactó Definitivamente. Las encuestas mostraron que inmediatamente sube como la espuma quien reemplazó a este candidato, la candidata Marina Silva, que antes pertenecía al Partido de los Trabajadores, incluso en algún momento estuvo en primer lugar en las encuestas, pero así como subió, luego bajó. Muy dramáticamente, ¿no? Muy dramáticamente, perdiendo incluso la posibilidad de ir a la segunda vuelta electoral. Entonces podemos decir que las aguas volvieron a su cauce, porque normalmente tanto el PT como el PSDB se disputan en la segunda vuelta a la presidencia, y eso pasó. Ahora bien, el PT y sus aliados van a tener mayoría en el Congreso,
Pero el problema es que en Brasil no se puede dar por descontada la disciplina partidista. En la Cámara de Diputados van a haber 28 partidos y en el Senado son 16 partidos. 28 partidos. 28 partidos en diputados. Entonces, eso significa que incluso al interior de lo que podría ser una coalición de izquierda, es muy difícil ponerlos de acuerdo, ¿no? Es muy difícil gobernar Brasil, es muy difícil sacar muchas reformas que están pendientes. Se habla mucho de una reforma política para cambiar la forma de elección del Congreso, que no haya tantas fuerzas representadas. Y finalmente, la economía también tiene que dinamizarse y en esto, digamos, Brasil no tiene todo el control, el gobierno de Brasil no tiene todo el control en sus manos porque depende mucho de la dinámica de la economía americana y de la China, que son sus principales destinos. Pues sabremos de seguir de cerca este segundo mandato de Dilma Rousseff en Brasil, Mario, y bueno, pues está también el otro proceso electoral que se dio este fin de semana, que es el de Uruguay, que también tiene lo suyo, por supuesto, sus propias características. En este caso, bueno, se tenía cantado que habría una segunda vuelta, que no lograría ninguno de los contrincantes un 50+1, y bueno, tal cual, así se dieron las cosas en Uruguay. Te invito a que escuchemos con el auditorio a nuestro colega y corresponsal Darío Klein. Él se encuentra en Montevideo, Uruguay, y nos cuenta cómo fueron las cosas en este país. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Los festejos y abrazos de los militantes y candidatos del centroizquierdista Frente Amplio de Tabaré Vázquez y las caras serias de militantes y candidatos del centroderechista Partido Nacional de Luis Lacalle Pou fueron la señal más clara de cuál había sido el análisis generalizado de los resultados de la jornada electoral. El Frente Amplio, el partido gobernante, casi que mantuvo la proporción de votos que había obtenido en el 2009. Probablemente pierda un diputado, no sabemos todavía, pero es una elección que muestra un escenario con baja volatilidad. En la calle, los uruguayos evalúan los resultados desde distintas perspectivas. El gran ganador fue el pueblo, siempre fue el pueblo, oye. El gran ganador fue el Frente Amplio. Los grandes ganadores y las grandes ganadoras fueron los jóvenes de este país. Han sido los partidos llamados minoritarios. Aunque habrá una segunda vuelta, los números de Vázquez, candidato del partido del presidente saliente José Mujica, lo posicionan muy bien en la largada hacia el balotaje. Estamos en condiciones de decir que prácticamente estamos ahí en el umbral de tener la mayoría parlamentaria. Y este pronóstico suyo se podría confirmar en el correr de la semana si la Corte Electoral confirma el escrutinio primario. Para el desafiante Lacalle Pou, los números fueron decepcionantes, y aún sumando sus votos con los del colorado Pedro Bordaberry, quien concurrió a darle su apoyo la misma noche del domingo, estos no alcanzan a los obtenidos por el Frente Amplio. Pese a ello, el candidato conservador intentó transmitir optimismo a sus seguidores. Resultados que no son los que uno hubiera deseado del todo, pero está intacta la posibilidad de ser gobierno a partir del 1 de marzo del 2015. Para este analista, este resultado es reflejo de dos formas de ver la política en Uruguay y muestra que la mayor parte de los uruguayos están conformes con una década de gobierno frente amplista. Esta elección, en cierto modo, deja en la puerta del triunfo a Tabaré Vázquez. El Frente Amplio tiene que conseguir algo así como 2,5 puntos para ganar en segunda vuelta, y es muy difícil que no lo logre. Otra novedad de estas elecciones es la irrupción de 3 pequeños partidos que podrían alcanzar el Parlamento. Uno de izquierda radical, la Unidad Popular, que podría alcanzar una banca de diputados. Un partido ecologista, el Partido Ecologista Radical Intransigente, que está cerca de llegar a diputados, y el Partido Independiente, que por primera vez tendría un lugar en el Senado. Ellos tendrían la llave de la gobernabilidad del próximo presidente que se instale en esta torre ejecutiva. Para CNN, Darío Klein, Montevideo. Gracias, Darío Klein, con este envío desde Montevideo, Uruguay. Mario, ¿cómo viste el proceso uruguayo? Pues bueno, aquí la sorpresa fue más bien que el candidato ganador Tabaré Vázquez sacó más votos de los que las encuestas preveían. Las encuestas le habían dado un techo de 42% máximo y sacó 47,5%. Y su contendiente principal, Lacalle, sacó menos votos también de los esperados. Esa votación no le alcanzó a Tabaré Vázquez para ganar en primera vuelta, pero le alcanza al Frente Amplio para tener mayoría en diputados y en Senado. Y en todo caso, digamos, el margen que le queda para
hacerse definitivamente con la presidencia es estrecho. Entonces yo más bien vislumbro una elección del Frente Amplio en este caso. Veo muy difícil que la calle pueda desmontar 20 puntos porcentuales hasta finales de noviembre, que es la elección. Entonces yo vislumbro una nueva gestión del Frente Amplio, esta vez bajo el mando de Tabaré Vázquez, que estuvo en el gobierno antes de José Mujica. ¿No? Aquí la gran pregunta es cuáles van a ser los cambios de Tabaré Vázquez. El Frente Amplio ha gobernado en realidad bastante bien Uruguay. La indigencia es casi inexistente en este momento, la extrema pobreza bajó muchísimo. Los programas sociales funcionaron muy bien, hubo una inclusión social. Y los temas en realidad son temas como la inseguridad, por ejemplo. Aquí podríamos decir que inseguridad en Uruguay, porque Uruguay es el país más seguro de América Latina, según las cifras. Pues bueno, pero dentro de esa seguridad subieron los índices de criminalidad en Uruguay y ellos sienten que ahora son más inseguros. Pero lo hizo también el Frente Amplio, que incluso el candidato opositor Luis Lacalle hablaba de que vamos de aquí para adelante. No hablaba de un cambio. No, hablaba de continuar, ¿no? Exactamente. Continuar mejor, ¿no? Pero continuar, que era muy interesante ese asunto. El opositor diciendo voy a continuar como el gobierno en turno. Exactamente. Ahora, a mediano plazo lo que tiene que enfrentar el Frente Amplio y también tiene que enfrentar en Brasil la izquierda es el recambio generacional. No, Tabaré Vázquez ya fue presidente y ahora está volviendo a ser. Bueno, el otro es el hijo del expresidente. El otro sí, pero es un personaje limpio, digamos, perdón, es un personaje joven que podría perfectamente volver a postularse. Igual Aécio Neves es bastante joven en Brasil. Y en Brasil están hablando de la vuelta de Lula. Entonces, ahí la izquierda en Sudamérica tiene un pequeño problema generacional y de recambio, ¿no? Bueno, eso es un buen tema. Si te parece, para cerrar este programa, como me proponías en el corte, las izquierdas en América Latina, la izquierda en América Latina, lo que significa la reelección de Dilma, lo que significa, lo que se perfila para Uruguay, que vamos a ver que termina con la segunda vuelta. Lo que acaba de suceder con Bolivia y Evo Morales también hace algunas semanas. Estamos hablando de un mapa político electoral interesante en América Latina y tenías algunos comentarios. Pues sí, estas izquierdas no son idénticas, son muy heterogéneas. La izquierda de Evo, la izquierda de Dilma, la izquierda del Frente Amplio. No les ha ido igual. Argentina, Venezuela. No son iguales, pero en general la izquierda en América Latina ya ha dejado un sello del cual no se puede, no hay un retorno sencillo, ¿no? Los candidatos opositores a Dilma, al Frente Amplio, a Evo, por ejemplo, no hablaban de regresar al pasado, no hablaban de volver a modificar las cosas que hicieron estos gobiernos. Las constituciones. Sí, no hablaban de eso. Hablaban de mejorar la gestión, hablaban de acabar con la corrupción, pero hablaban de aquí para adelante. Es decir, no hablaban de desandar el camino andado, ¿no? En ese sentido ya no hay una polarización en estos países como hubo hace unos años o como la hay todavía en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Han sido izquierdas con un muy buen desempeño fiscal, han sido izquierdas con un buen manejo macroeconómico, han sido izquierdas con una buena inclusión social. Ahí todavía hay temas en Bolivia, por ejemplo, pendientes con el tema de las elecciones, si va a haber elección indefinida o no, digamos. Sí. Pero en general han sido izquierdas con un buen manejo de gobierno y que le han impreso un sello que va a quedar por un buen tiempo. Entonces, son izquierdas heterogéneas, no cortadas por el mismo cuchillo como fueron las derechas de los 90s neoliberales que hicieron los programas de reforma económica, ¿no? Que sí, ahí había una uniformidad bastante muy importante, ¿no? Los programas de privatización eran muy similares, los programas de reforma y ajuste fiscal eran muy similares, los programas de reforma política eran muy similares. En cambio, estas izquierdas son mucho más heterogéneas, pero le han dado un giro en su país, a cada país, del cual no hay un retorno fácil y que inclusive las oposiciones reconocen como avances importantes. Bueno, se religió también Bachelet como elemento importante en este recuento. Sí, se relige Evo Morales, se religió Bachelet, se relige Dilma, vamos a ver qué pasa con el Frente Amplio. Sí, ahí el tema pendiente es el cambio generacional, como decía hace un momento. Es un desafío que van a enfrentar las izquierdas. ¿A quién van a dejar la posta? Si hay nuevas figuras. ¿Estás viendo que se están reciclando los mismos? Claro, esencialmente. Lo cual no es una buena noticia para la democracia, ¿no? La democracia finalmente tiene que tener frescura. O se perpetúan, ¿no?, los que están ahora o se reciclan. ¿Tú dices hay falta de oxigenación en eso? Sí.
Ese es un problema normalmente que ocurre mucho en los presidencialismos, y es un reto para estas izquierdas, ¿no? ¿Quién va a suceder a Evo Morales? ¿Quién va a suceder a Dilma Rousseff? ¿Quién va a suceder a Tabaré Vázquez? Etcétera, ¿no? Pues tendrán ahí sus delfines, ¿no? Son líderes muy importantes que logran mucha cohesión al interior de sus partidos. Los líderes que vengan no garantizan eso, y ese es un desafío importante para esas izquierdas. Bueno, no me puedo despedir, Mario, al analizar América Latina, al revisar Uruguay, Brasil, con el caso México, que México es América Latina, aunque hay que subrayarlo para que no lo olvidemos. El caso mexicano se ha cocinado aparte, se sigue cocinando aparte. En materia de izquierdas, hoy hay una debacle claramente en medio de escándalos muy graves en nuestro país. Para cerrar, ¿qué dirías? Bueno, México es un caso distinto. México tiene una democratización tardía, empieza más de una década después del resto de Sudamérica, al menos. La izquierda en México le ha costado consolidarse, armar una propuesta más de socialdemocracia, por ejemplo, ¿no? La izquierda más exitosa en México tiene una agenda muy estatista, pero mucho menos liberal en materia de derechos, por ejemplo, ¿no? Pues un tema para analizarse también. Mario, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar aquí esta noche para conversarlo. Muchas gracias, Carmen. Gracias a ti, gracias a Cristina Gómez y a nuestros corresponsales en Uruguay y Brasil. Esta noche para usted, transmitiendo desde la Ciudad de México. Pásela bien y hasta mañana.